Buenos días, ¿cómo están? Soy el pastor Mario Gallegos, iglesia El Gran Yo Soy Playas de Tijuana y también trabajando con la iglesia, con la pastora Dina en Santa Fe, en Tijuana, México. Hoy vamos a tratar de reconocer o darnos cuenta el tipo de actitudes que tienen las personas que son llamados al reino de Dios, que están llamados o que son llamados por Dios para servir. Y hay algo que tomar en cuenta. La mayoría o casi todos no fueron perfectos. Todos humanamente, conforme a la carne, cometieron errores. Pero de alguna forma sobrenatural, nuestro Señor Jesucristo actuó hallando, buscando, encontrando esas imperfecciones en cada uno de ellos y usándolas como fortaleza para poder cometer su objetivo, lograr lo que él deseaba que se hiciera. Le preguntaron, por ejemplo, a Pedro, y Pedro de alguna forma se relaciona con nuestro Señor Jesucristo y negó 3 veces a Jesús. En segundo lugar, negó a Jesús. Él había jurado, pensado que el juramento podía convencer a la gente. En tercer lugar, Pedro maldijo, juró, perjurió, pensando que hablaba como el mundo y le creería. Esto se encuentra en Mateo capítulo 26, versículos 69 al 75. Cuando el gallo canta, Pedro se dio cuenta de las palabras que había dicho ya el maestro sobre que esto tenía que suceder. Y fue quebrantado al ver que había fallado, reconociendo que lo conocía y lo había seguido. Entonces aquí Pedro, ¿qué fue lo que pasó? Pedro falló también, Pedro falló. Pero el Señor le dijo, antes de que cante o cuando cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Y él actuó conforme a sus emociones, conforme a la presión que tenía, conforme a la carne, conforme a las personas que estaban a un lado, tuvo temor, tuvo miedo y negó a Jesucristo. Pero cuando cantó el gallo, él se dio cuenta las palabras que el Mesías, que nuestro Señor Yeshua HaMashiach le había dicho. El quebrantamiento, cuando una persona es quebrantada en la manera que Dios puede bendecir a sus hijos, el carácter no se forma en los tiempos o el placer cuando marchan los problemas. En pocas palabras, nosotros tenemos que pedir al Señor que nos muestre, que nos dé la capacidad, las fuerzas para seguir adelante. ¿Cuáles son las cualidades, las fuerzas que vienen de Dios, que se necesitan para controlar, para ser controlados por medio del Espíritu Santo? Moisés tuvo una falla en su carácter, este es otro ejemplo. Necesitaba la atención para que Dios lo usara. Tenía un problema con la ira. ¿Y qué hizo? Mató al egipcio. Quebró las tablas que contenían los 10 mandamientos y le pegó 2 veces a las rocas en el desierto y al final hubo una consecuencia. Se enojó y esto lo metió en problemas y el gran resultado fue no poder entrar a la tierra prometida. O sea, todo acto tiene de alguna forma, directa o indirectamente, una consecuencia. ¿Y cuál era el problema de Moisés? Su temperamento, su carácter explotaba. ¿Cuántas personas tú conoces que se te atraviesa un carro, alguien te dice una palabra, inmediatamente te prendes como chispa, te enojas, te molestas, te incomodas y hasta puedes llegar a tirar hasta golpes? Pero ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que lo que Dios te ha prometido que te iba a dar, las cosas que te dijo que te iba a ofrecer, muchas de las veces tú con tu propio carácter, por tu propia forma de ser, impides que Dios lo realice. Dios no tiene prisa. Recuerda, Dios no tiene prisa para usar esas vasijas y trabaja de adentro hacia afuera. Trabaja con el corazón de la gente. Dios dio el inicio y Dios es el que nos perfecciona a cada uno. Filipenses 1, versículo 6, habla sobre la perfección de Dios. Ahora, recuerda esto y esto debe de ser bien claro. Debes de acordarte de esto siempre. Dios trabaja de adentro hacia afuera. Por ejemplo, si tú tienes la presencia de Dios, si tú tienes el Espíritu Santo, Él arde en tu corazón, en tu mente, en tu ser, tú vas a reflejar la presencia de Dios, vas a reflejar esa alegría, ese gozo, esa tranquilidad, esa paz, ese amor hacia afuera. El enemigo trabaja de afuera hacia adentro, lo hace siempre al revés. En Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13, Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 dice, el cristiano no es una garantía contra los accidentes o las fallas o problemas o sufrimientos,
pero Dios usará la situación para producir fe y carácter durante ese tiempo. Vemos algunos ejemplos grandísimos. Tú dices, cuando yo tengo a Jesucristo, cuando yo oro, cuando yo tengo una comunión con Él, cuando busco de su presencia, cuando yo busco de su Espíritu Santo, Él me va a librar de todos los problemas, me va a quitar, no voy a pasar absolutamente ninguna experiencia, nada me va a suceder. Pero muchas veces Dios permite que pases por el fuego. Muchas de las veces Dios permite que pases por la inundación. Muchas de las veces Dios permite que pases por una enfermedad. Muchas veces Dios permite que las personas te critiquen, que las personas hablen mal de ti, que las personas levanten falsos contra ti. Dios permite todo eso, pero lo que Él desea ver es realmente de qué estás hecho, de qué estás formado, cuál es tu carácter. Y el mejor ejemplo lo tenemos con Noé. Tuvo que pasar por ¿dónde? Por el diluvio. No agarró el arca, no agarró a Noé y se lo llevó a una montaña que no le pasara nada. Él tuvo que experimentar las olas gigantes, el oír los gritos de las personas. Imagínate qué angustia, qué dolor. Gente gritándole, Noé, ábrenos la puerta, nos ahogamos. Mira, mi niño, mi familia, Noé, ayúdame, ayúdame, Noé. Pero cuando Dios cierra la puerta, no hay nadie que la abra. Y cuando el diablo cierra la puerta, Dios la puede abrir. Pero en este caso Noé tuvo que pasar por el diluvio porque la gente no creía. No creía lo que Dios le estaba diciendo en ese momento a Noé, que tenía que construir esa arca. ¿Y cuánto tiempo duró? Más de 40 años construyendo esa arca. Para muchos es una pérdida de tiempo, es una locura. Pero Dios tiene su tiempo. Y el tiempo de Dios, recordemos, es perfecto. El otro ejemplo son aquellos 3 varones hebreos que pasaron por el horno. Esos 3 varones hebreos, ¿qué es lo que pasó? Perdón. No negaron a Jesucristo, lo reconocían como su Señor y Salvador. Y fueron echados al horno de fuego. Y todavía se les mandó que se calentara 3, 4 veces más el horno. Y cuando estaban calentando, los que lo estaban calentando se quemaron ellos mismos. Y cuando miraron a través de una rendija, una abierta que había ahí en el horno, miraron que no eran 3, sino que eran 4 y que había uno entre en medio de ellos que tenía forma como de Dios y platicaba con ellos, conversaba con ellos. Entonces tuvieron que pasar también ellos esa prueba. Ahora, el otro ejemplo grandísimo, el primogénito, el hijo de ¿qué? De Abraham. Lleva a su hijo, lleva a la montaña, le dice, vamos hijo, vamos a subir, vamos a ir a dar un sacrificio agradable a nuestro Señor, a Dios. Y lo lleva, pone el hijo, arma la fogata, donde se va a hacer el holocausto, la ofrenda para el proveedor, para nuestro Señor Jesucristo, para Dios. Y imagínate lo que es que Abraham le amarra las manos, le amarra los pies y lo coloca en el altar donde iba a ser sacrificado un animal. Y imagínate lo que le dice su hijo: papá, ¿dónde está la ofrenda? Sabiendo que tenía que ver un cabrito, un animalito para el sacrificio, pero él reconociendo que el sacrificio agradable a Dios, el derramamiento de sangre, tenía que ser por medio de lo que él más amaba, lo que él más quería, que era ¿qué? Su primogénito, su propio hijo. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Cuando él levantó la mano e iba a descargar el cuchillo, una mano lo detuvo. Esa mano, la mano le detuvo y le dijo: sabemos que has obedecido a Dios y que lo haces de corazón. No le hagas daño a tu niño. Y voltea y mira entre los espinos y estaba un cordero amarrado. Él pensó 1000 veces primero servirle a Dios que servir a sus propios intereses. Y muchas de las veces es muy difícil, honestamente, es casi imposible, pero tenemos que aprender a hacer eso de la misma forma. Y Dios se agradó con él. ¿Dónde se desarrolló entonces Moisés en la humildad? No fue en la Biblia, no fue en el palacio. ¿En dónde fue? Fue cuando estuvo en el desierto, cuando iba esa gran multitud atrás, cuando tenía el mar enfrente, cuando él levantó la vara y Dios le había dicho: tú vas a abrir el mar, vas a atravesar el mar con esta multitud de gente. Pero imagínate llegar a playas de Tijuana, es un ejemplo, y mirar el mar, las olas gigantes, el mar abierto, y que se abre el mar,
y tú pases por el medio y las olas deteniéndose a un lado, otro así, deteniéndose, y tú pasar por el medio del mar, híjole, ¿qué te puedo decir? Yo creo que, con todo el respeto que me tienen ustedes, yo creo que hubiera corrido al baño, se me hubiera soltado el estómago, me hubiera desmayado de la emoción, de la majestuosidad, de la grandeza de Dios. Yo no sé ustedes, pero Dios obra así. Moisés creyó algo que Dios ya le había dicho, hazlo porque va a pasar. Y únicamente lo que Moisés hizo fue levantar su mano, creer y tomar actividad. Él accionó lo que Dios ya había hecho. Pero el día de hoy hay muchos cristianos que Dios les ha hablado, les dice, haz esto, ve a este lugar, predica esto, háblale a tal persona. Pero ¿cómo le voy a predicar a esa persona si es un ateo? ¿Cómo le voy a predicar a esa persona si es un borracho? ¿Cómo le voy a predicar a esa persona si es una prostituta? ¿Cómo voy a compartir o predicar a esa persona si no cree en Jesucristo, no lo ha recibido como su Señor y Salvador? Tú predica, sé obediente a la palabra de Dios, déjaselo lo otro que va a hacer el Señor Jesucristo y comparte la palabra de Dios. Dios conoce tu corazón y conoce tu actitud. Tú únicamente sé disciplinado y obedece la voluntad de Dios. Jesús enseñó a sus discípulos en cuanto a morir a la carne. Esto se encuentra en Mateo 16:24. Es necesario que mueras a sí mismo por los problemas de la carne para que se pueda producir. Veamos los problemas de la carne. ¿Cuáles llegan a ser los problemas de la carne? ¿Cómo te identificas? ¿En qué lugar como cristiano? Sé honesto, honesto. Nos vamos a quitar la careta, la máscara, lo que tú quieras. Vamos a ser transparentes en esta predicación. Mi intención jamás es lastimarte. Mi intención jamás es ofenderte. Mi intención es que abras tu corazón, abras tus emociones, tus sentimientos y le pidas a nuestro Señor Jesucristo, por medio del poder del Espíritu Santo, que te dé revelación, te dé entendimiento. Y pregúntate en qué lugar o cuál cristiano eres de los que voy a mencionar. Y si no estás en esta lista, gloria a Dios. Quiere decir que has vencido a la carne y que estás caminando totalmente en santidad. Pero vamos a ver, ¿cuántos cristianos conocemos nosotros que son cristianos obstinados? ¿Qué quiere decir obstinación? Que siempre están pensando, yo tengo un buen carro, yo tengo un buen ministerio, yo soy el mejor, yo voy a este lugar, el yo, el yo, el yo. Y la carne quiere hacer siempre su voluntad, quiere ser la conversación central de todo evento, quieren ser el medio o el centro de todo. Y siempre su palabra preferida es yo, yo. ¿Quién se identifica con esto? Las otras personas que a veces están entre nosotros se llama egocentrismo. Es una persona que se alimenta de sí misma, que quiere que todo debe girar alrededor de ella y vive en su propio mundo, en su propia burbuja, en su propio centro. ¿Y qué características tiene esa persona? Que si no pasa alrededor de su mundo, si no pasa alrededor de ella, realmente no es importante, no sucedió nada. Esa es una persona egocéntrica. Después vemos a otras personas también, no sé si se pueden identificar con alguna de ellas. Es una persona o un cristiano que presumido. Esta es una actitud, una proyección de sí mismo, una persona que todos los demás están interesados en ella y se proyecta a sí misma al alcance de los oídos de todos, a la presencia de otros. Muchas veces intenta dominar la conversación y querer que la conversación se mueva alrededor de ella. ¿Por qué? Porque yo sí puedo, nadie puede, yo sí lo hago, ustedes no pueden hacerlo. Eso es una persona presumida. Otro, autodespreciación. Autodespreciación realmente es una falta de humildad. Esta persona se aísla de todos los demás para que le sigan y quieran que todos sepan cuánto ha sufrido. ¿Cuántas personas ustedes conocen que dicen, ay, pobrecito de mí, me duele la cabeza, pero yo amo a Dios? Ay, pobrecito de mí, se me quebró el carro, pero yo necesito que alguien me ayude, pero Dios me ama. Ay, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo se la pasan quejando, adoloridas, con tristezas, y hacen que llamen la atención a otras personas. ¿Para qué? Para que sientan compasión, sientan tristeza por ella. ¿Y qué pasa? La sigan y al resto, sin darse cuenta, también se contaminan en la carne igual que ella. No, no.
Esta es muy importante y en esta hay muchos. Y si a alguien le cae el saco, como dicen en el mundo, discúlpame, pero póntelo para que pueda ser corregido, como yo he sido corregido muchas veces. Vanidad. La persona vana no tiene mucho respeto por opiniones de otros. Tal vez no reconoce cuando una persona es más inteligente que los demás, especialmente si es algo contrario a sus propias opiniones. Ella tiene muy poca compasión por otros. La actitud es algo que no incluye y no vale la pena. En pocas palabras, si tú eres testigo de Jehová, si tú eres mormón, si tú eres católico romano, si tú eres protestante, que no eres evangélico, que tú crees en otra denominación, pero no has oído hablar de Jesucristo, has oído hablar de Jesucristo, y si tú no has confesado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, si tú no lees la Biblia, si tú no vas a una iglesia, si tú no alabas a Dios, tú vas derecho al infierno. No hay salvación para ti, estás condenado. Y te lo argumentan, te lo dicen con la Biblia, te ponen versículos, pero tú les puedes decir a esa persona vanidosa, ¿dónde estabas tú antes de conocer a Jesucristo? ¿Cómo era realmente tu vida antes de conocer a Jesucristo? Dios tuvo compasión, misericordia, amor hacia el perdido. Él vino a rescatar, dice la palabra de Dios, por lo que se había perdido. Entonces, si eres una persona vanidosa, en el nombre de Jesucristo, arrepiéntete y busca realmente de la presencia de Dios. Y ten cuidado de no contaminar a otras personas, porque vas a dar cuentas por eso. Una persona egoísta es una persona que se ama a sí mismo. Este es otro tipo de persona que puede estar en nuestra iglesia. Es una persona idólatra. Es una persona que demuestra lo que hay dentro de ella. Esa es una persona egoísta, una persona que se adora a sí misma y que consiste en la carne, en todo lo que quiere. Se distingue cuando sus necesidades no son saciadas, consiste en la carne continuamente. En pocas palabras, una persona egoísta es una persona que dice: yo necesito esto, yo necesito comprar esto, yo necesito comer esto, yo necesito vestirme de esta forma, y no me importa si el que está a un lado tiene necesidad, no me importa si el que está a un lado necesita de algo, primero yo. Una persona autodefensiva. ¿Qué es una persona autodefensiva? Son personas celosas de sus derechos. Vengan hechos equivocados contra ellas, no reciben un insulto sin defenderse, no reciben corrección sin sentirse ofendidas. Cuando alguien les quiere corregir, se defienden, se justifican rápidamente, nunca ven si están equivocados. Yo el día de hoy, en esta mañana, pedía una opinión, tenía una pequeña duda, y yo como pastor necesito a veces ir a personas más arriba que mí y pedir al Señor que me dé revelación. Y oí una predicación sin tener que pedir, y el Señor me la dio por medio de este predicador. Y ¿cuántas veces te han dicho, si te dicen algo, te insulta, no te dejes, corrige, argumenta, pelea? Pero ¿cuántas veces te dice el Señor, no pelees, no corrijas, mantén silencio, ponlo en oración y ponlo en mis manos, y yo soy el que pelearé por ti? Muy pocas veces hacemos esto. Y una persona autodefensiva es una persona que da su punto de vista, su forma de ser, lo que ella piensa, y tú le tratas de corregir, le tratas de decir: mira, es que la Biblia, no, 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 no. Yo digo que así es, porque, y agarran un versículo y de ahí no se salen de ese versículo, dos versículos de ahí no se salen. Y todos los demás están mal. Y lo más tremendo, que tratas de hablar con ella, tratas de persuadirla, tratas de convencerla, de decir: sabes qué, mira, cheque estos otros versículos, y no te permite hablar. Suelta, se agarra, va, y, hermana, va, hermano, va, y no te deja hablar. Esa es una persona autodefensiva, una persona que tiene ese problema. No le gusta, no le gusta equivocarse. Siempre, en todo, ella siempre dice: estoy bien en todo. Y una persona que se autojustifica es el motivo de una obra enseñada que promete una función. Si no se necesita ayuda a nadie, a veces despliega una actitud que yo no necesito ayuda. Hay personas que tú las quieres ayudar. Hay personas que se justifican. Hay personas que tú ves que necesitan un raite en el carro.
Hay personas que tú ves que en su casa no hay absolutamente alimentos, no hay comida, y tú la quieres ayudar y te dice, no necesito nada, estoy bien. Esa persona se está engañando a sí mismo. Y qué triste. Ahora, yo la pregunta que te hago es, ¿te habrás identificado con alguna de ellas? Y si te has identificado con alguna de ellas, yo no soy nadie para ponerte dedo, no soy nadie para condenarte. El único que va a hacer juicio, el único que te va a corregir, el único que te va a hablar sinceramente, el único que te va a decir sí o no, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si te identificas con alguno de estos caracteres o alguna persona así en tu congregación, no lleves esa carga, ponla en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Respira profundamente, suelta el aire y dile, gracias Señor por la oportunidad que me dices hoy de compartir y exponer esta parte bíblica, este pequeño mensaje de tipos de cristianos o personas que están cerca de la iglesia o que están en la iglesia que tienen este tipo de características o de personalidades. Que Dios te bendiga, bendiciones. Soy el pastor Mario Gallegos. Feliz Thanksgiving, feliz Día de Acción de Gracias y que tengan un hermoso día. Que Dios los bendiga. Amén.